La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Reformas Constitucionales en trámite, antecedentes y perspectivas. En esta ocasión, Hernán Pérez Luz hablará sobre el contexto y análisis de los problemas constitucionales. Miren, este tema que yo pensé abordarlo, vamos a abordar un poquito al principio poniéndole en contexto por qué lo quiero tratar y luego vamos a hacer un análisis más bien estructural, algunas ideas sueltas sobre los problemas constitucionales y luego regresamos al proyecto como tal. A raíz de la conformación del Consejo de Participación Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, casi al finalizar sus tareas, cuando ya se aproximaba la finalización de la competencia que tuvo el comité, se tuvo la iniciativa de crear una comisión, más bien ya ahora sí de carácter privado, una suerte de ONG, una asociación privada, que de alguna manera tomaría la posta a la labor que ya estaba por concluir del Consejo Nacional de Participación Transitorio, una labor que, como todos sabemos, fue crítica, importante, decisiva en el proceso de transición de la época del régimen pasado y al nuevo gobierno. Y bueno, como parte de esa iniciativa me tuvo a bien llamar a mí y a otras personas, entre ellas al doctor Pablo Dávila, que creo que algunos de ustedes lo conocen, y a otras personalidades, al doctor Gustavo Novoa Bejarano, expresidente de la República, a la doctora Rosalía Arteaga, etc. Bueno, y la idea básicamente era avanzar en el proceso de reinstitucionalización o de institucionalización de la democracia ecuatoriana, luego de estos largos y difíciles y complicados años que hemos pasado. Y una de las ideas que él tenía era la de estructurar primero un proyecto de reformas constitucionales que de alguna manera aborde ahora de una manera más o de una forma más radical, por decirlo así, algunos cambios en el sistema constitucional ecuatoriano. Y de todas las áreas, porque hay muchas, y obviamente vamos a discutir, hay muchas áreas que se deben cambiar, creo yo, nos centramos básicamente en dos o tres. La una era la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, y ya vamos a explicar por qué es necesario eso, y luego por primera vez una reestructuración a fondo de la función legislativa. Y esto era como consecuencia de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que estábamos proponiendo, porque, como ustedes saben, hoy en día todavía ese organismo, cuestionado obviamente por la mayoría del país, ese organismo tiene en su poder la designación de las altas autoridades del Estado. Y la idea era pues no regresarle esas altas, esas competencias sin un beneficio de inventario al órgano legislativo. Y la idea entonces era, empataba la reforma legislativa y ya vamos a discutir sobre en qué consiste eso. Ahora bien, yo quisiera hacer simplemente un par de reflexiones con respecto a la Constitución y a las reformas constitucionales y al problema que tenemos con la Constitución del año 2008 en el Ecuador. Bueno, básicamente la Constitución en Ecuador y en todas partes del mundo es una especie de cancha de juego. Es la cancha donde se filtra o se ponen los parámetros en la que la vida pública tiene que desarrollarse, ¿verdad? Son ciertas reglas que debemos tenerlas de antemano y conocerlas, dentro de las cuales el poder va a moverse y va a desenvolverse. Y tiene básicamente tres componentes. La una, toda constitución de una forma explícita o implícita lleva los valores de la sociedad que va de alguna manera a reflejarse, ¿verdad? Ahí están la libertad o la igualdad, etcétera. Una serie de valores fundamentales están plasmados en cada constitución, en algunos de una manera más detallada, en otros menos, pero ahí están. Luego de una reforma constitucional en Francia, por ejemplo, reciente,
aunque le parezca a ustedes mentira, se incorporó al texto constitucional la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre y del Ciudadano, que se produjo pues básicamente en el inicio de la Revolución Francesa, hasta mientras había permanecido ese documento como un documento histórico, obviamente, pero el constituyente francés lo incorporó. Es una manera de decirle al mundo cuáles son los valores. Eso lo tenemos en todas con las constituciones y lo vamos a ver también en la nuestra de alguna más forma. La segunda gran misión que tiene la Constitución es básicamente la organización del poder. Ahí se organizan cómo se distribuyen las competencias, cómo se arreglan el poder en la vida pública, las limitaciones, la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y finalmente también ahí está la parte crítica, que es cómo se reforma la Constitución. Probablemente a ustedes les va a parecer un poco extraña que yo haga énfasis, pero toda Constitución tiene un capítulo pequeño o grande, pero tiene que tener una fórmula, ¿verdad?, de cómo esa Constitución se va a reformar. ¿Y por qué? Porque las constituciones tienen necesariamente que ir modificándose e ir cambiando a lo largo del tiempo, y es impensable, ¿no?, creer que una constitución aprobada en un momento determinado va a perdurar toda la vida. Y entonces toda constitución, desde la primera constitución que se tuvo escrita moderna, que fue la Constitución de los Estados Unidos de América, ahí se establece una fórmula algo complicada, pero no difícil, de reforma, cómo es el proceso de reforma constitucional. Igual sucede con la nuestra actual, que ya lo vamos a ver, y lo deben tener toda constitución en el mundo. Ese es el capítulo, probablemente uno de los capítulos más importantes. Ahora bien, vamos a ver el estado de este proyecto de reformas antes de entrar a ver el fondo o el contenido de este. Siguiendo el trámite constitucional, y que ya podríamos discutirlo más adelante, este grupo de ciudadanos, lamentablemente falleció, como ustedes saben, el doctor Julio César Trujillo, y la verdad que nos causó una enorme tristeza para quienes lo conocíamos y para quienes de alguna forma estuvimos junto a él en algunos episodios de su vida pública, una vida pública realmente ejemplar. Nos causó pues un problema, una conmoción interna, pero decidimos más bien aunar esfuerzos para continuar con el plan que él nos había de alguna manera trazado. Curiosamente, con él tuvimos realmente 2 o 3 sesiones de trabajo. Él estaba, como ustedes saben, ya un poco delicado de salud, y luego, pero ya en esas 2 o 3 sesiones se había creado ya la idea de cómo íbamos a enfocar el proyecto. Ahora, una vez que se preparó el proyecto, del cual, como les he repetido y vamos a hablar más adelante, este proyecto pasó primero a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de constitucionalidad. En el sistema ecuatoriano tenemos un sistema por el cual las reformas a la Constitución necesitan primero de un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Yo creo que eso no debería ser así, pero en fin, ahí está, y seguimos en todo caso ese trámite. La Corte revisó el proyecto, hizo algunas observaciones, pero en general dio un dictamen favorable al proyecto. Una vez que se tuvo ya el proyecto con el dictamen, pasamos al Consejo Nacional Electoral, solicitamos las pertinentes formularios, porque como se trataba de una reforma a la Constitución, no una enmienda, llamémoslo por hacerlo fácil, es una reformita chiquita, ¿verdad?, que no requiere de una consulta popular, sino que puede ser tramitada a través de los poderes constituidos, como son la legislatura, el ejecutivo, etc. Pero como la nuestra iba más allá de ser una reforma pequeña, sino que involucraba cambios sustanciales, nosotros y la Corte Constitucional coincidió de que el camino era el de la consulta popular. Entonces nos pusimos a trabajar, el Consejo Nacional Electoral nos entregó los formularios y armamos toda una estrategia para divulgar el proyecto, recopilar, agrupar personas, jóvenes sobre todo,
y comenzar a trabajar en la divulgación del proyecto y obviamente en la recolección de firmas. Este proyecto quizás ustedes no lo alcanzaron, no se sintió, habían tantos problemas en el Ecuador en ese momento, y ya vamos a hablar hasta qué punto a veces las reformas constitucionales realmente solucionan problemas y hasta qué punto sí son necesarias. Pero en todo caso, tuvimos que coexistir con los días aciagos de octubre que ustedes sufrieron en Quito, especialmente, ¿verdad? Pasamos de alguna manera desapercibidos por la opinión pública, pero hicimos una campaña, íbamos recogiendo firmas, muchos jóvenes sobre todo nos ayudaron, tanto en Quito como en Guayaquil, en la provincia del Oro especialmente, hubo mucho entusiasmo por parte de jóvenes. Y finalmente recopilamos las firmas que se necesitaban, fuimos al tribunal, al Consejo Nacional Electoral. Teníamos 6 meses desde el momento en que se habían entregado los formularios. Fuimos, creo que antes, nos faltaban todavía, apenas en 3 meses ya habíamos recogido las firmas. Sin embargo, para sorpresa nuestra, o lamentablemente, en el proceso de verificación de las firmas, el Consejo Nacional Electoral demostró una enorme negligencia, casi una hostilidad hacia esta iniciativa, y sin mucha motivación, sin mucho fundamento, nos fue eliminando varias firmas hasta llegar a una cifra significativa en la que prácticamente nos dejó por debajo del mínimo que se estaba requiriendo. Pero como teníamos todavía un tiempo, entonces volvimos a la carga y continuamos el trabajo, y finalmente, ya avanzado el plazo, logramos superar en exceso. Es decir, entre las firmas que se recogieron en el primer capítulo, en el primer momento, y en la segunda tanda, este proyecto ha llegado a ser conocido y se han adherido alrededor de unas 300.000 personas en el Ecuador. Entonces creímos que ya, y así pasó, yo creo que ya al Consejo Nacional Electoral le pareció que esto era demasiado duro, demasiado fuerte, volvernos a eliminar más firmas, y por más que se eliminaron algunas, no llegaron a ser suficientes como para dejarnos fuera del proceso de recolección de firmas. El siguiente paso fue el de presentar el proyecto ahora a conocimiento y aprobación de la legislatura. Y ya vamos a ver por qué, porque la Constitución, otra vez creo que erradamente, pero está ahí, hay que cumplirlo, estos proyectos de reforma, no obstante que nacen de la ciudadanía, tienen que tener la aprobación por parte de la legislatura. Y ahí está, ya hubo el primer debate, previo al primer debate que nos tocó esto ya en la época de la pandemia. Ya la Comisión de Enmiendas Constitucionales que dirige la doctora Elizabeth Cabezas nos convocó a los miembros de esta corporación, de esta asociación, para que tengamos una pequeña audiencia con los miembros de la comisión. Vimos que había buena receptividad, explicamos el proyecto, recibimos bastantes respuestas de parte de los miembros de las asambleístas positivas, y entiendo que la comisión continuó pidiendo opiniones a otras personas y presentó un informe para el debate que aprobaba, digamos, 2 de los 3 puntos, y el tercer punto, que es el más complicado, más delicado, que es la reforma a la legislatura, de alguna manera pues sugirió que sea el Pleno que tome una decisión. Ya hubo el primer debate, el debate tuvo lugar hace 2 semanas, fue un debate interesante, largo, hubo algunas propuestas, algunas oposición obviamente, y ya vamos a ver por qué, en qué giraban estos cuestionamientos al proyecto. Y está ahora para el segundo debate. Según la Constitución, tiene que tener lugar el segundo debate en 90 días. Ya han pasado siquiera 3 semanas, entiendo. Y estamos a la espera del segundo debate, terminado lo cual el proyecto debe pasar ya a ser refrendado por la ciudadanía. Es decir, tiene que haber un debate público, un conocimiento, y
La esperanza nuestra, el objetivo nuestro es que esto se conozca en una papeleta adicional en la segunda vuelta electoral. Y yo creo que tenemos tiempo suficiente, es apenas una pequeña papeleta, no hay que hacer mucho gasto y evitar así de esa manera no tener que convocar más adelante, porque es obligatorio, la convocatoria es obligatoria, a pedirle, a exigirle, digamos, al Consejo Electoral que convoque a un plebiscito. Pero si hay que hacerlo, pues vamos a hacerlo, vamos a defender el proyecto. Ahora bien, veamos en qué consiste este proyecto del que les vengo hablando. El proyecto tiene tres aristas. La una, como yo les decía, era la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el traslado de las atribuciones que tiene el Consejo a la legislatura, a la Asamblea, ya vamos a ver cómo se reforma, y básicamente a través de esa eliminación, el Consejo deja de existir automáticamente, es decir, aquí entra en vigencia a pesar de que probablemente se lo elija en la primera vuelta electoral a sus miembros, porque probablemente va a haber una elección de ellos. Pero aunque así no suceda, eso entra ipso jure en el momento en que se publica en el registro oficial. Ahora, las funciones, como ustedes saben, del Consejo de Participación eran repetitivas en casi todas, con aquellas que ya venían ejerciendo la Contraloría General, la Fiscalía y otros organismos públicos, ¿verdad? Las funciones de fomentar la participación ciudadana no creo que amerite tener a un organismo estatal, digamos, para hacer eso. Eso depende mucho de la sociedad civil. Y en tercer lugar están las famosas y peligrosas, digamos, hasta cierto punto, atribuciones para designar al contralor, al procurador, al fiscal, etc. Esa es la primera reforma. En la Asamblea se está ventilando un proyecto similar al nuestro, pero de iniciativa de la legislatura. Esa sí es una enmienda, porque esa enmienda implicaría no eliminar al Consejo, pero simplemente restarle la atribución de designación de las altas autoridades del Estado y pasárselas a la Asamblea. Pero lo deja al órgano todavía existente, en vivo, digamos. Yo entiendo por qué lo han hecho, porque si se quería eliminar al Consejo, tenían que ir a una consulta popular y probablemente eso les iba a tomar mucho tiempo, o el desprestigio de la Asamblea iba a hacer que más bien haya una respuesta negativa. Ahora, la otra reforma, de alguna manera sencilla de explicar, es aquella que tiene que ver con la Fiscalía General. Hoy en día, la Fiscalía General del Estado es un órgano que depende del Consejo Nacional de la Judicatura. Forma parte de la función judicial. Y eso no debe seguir así, eso no debe ser así. En todas partes del mundo hay recomendaciones internacionales que sugieren que las fiscalías sean órganos autónomos, sean órganos independientes, que estén distanciados, alejados de la función judicial, porque en definitiva en algún momento va a haber una investigación a la función judicial y no se diga pues de los otros poderes del Estado. Porque en el fondo, la Fiscalía General realmente no es un órgano estatal, no debería ser concebido como un órgano del Estado. La Fiscalía es nuestra representante, representa a la sociedad, representa al país, representa al pueblo, si queremos usar esa palabra, porque es la vindicta pública la que está. El fiscal cuando acusa, no acusa en nombre del Estado realmente, acusa en nombre de la sociedad. De hecho, en nuestra reforma ponemos un pequeño cambio semántico y volvemos a llamarle la Fiscalía General de la Nación. De una manera indirecta, ¿no? Para mandar la señal que la Fiscalía se debe más a nosotros que a la estructura estatal. De hecho, ustedes podrán ver que en muchos países, como en Estados Unidos, cuando la Fiscalía presenta los cargos y se llama a alguien a juicio, se le dice, ¿no? El pueblo de la Florida contra fulano de tal, o el pueblo del estado de Nueva York contra fulano de tal, o el pueblo del estado de Hawái, para tocar donde está Carlos, contra
fulano de tal, porque es la sociedad la que ahora va en contra o presenta los cargos realmente, ¿no? No es el gobierno, no es el Estado. El Estado y el gobierno pueden ser partes, obviamente, pero realmente quien lleva el liderazgo es la fiscalía y la fiscalía es quien nos representa. Bueno, a ese pequeño cambio también hay otros, por ejemplo, el del momento en que ya la fiscalía recobra o se instala como un organismo autónomo, lo lógico es que no dependa del Ministerio de Gobierno para que tener agentes, policías en definitiva. En todas partes del mundo la fiscalía tiene su propio cuerpo de investigadores, su propia policía, su propia fuerza pública, inclusive, claro, en el área solamente que le compete, ¿no? Porque hay otras áreas que no tienen competencia, pero en la competencia que tienen, que es básicamente la investigación criminal y la iniciación de los procesos penales y luego la ejecución de la sentencia, etcétera, en todas partes la fiscalía tiene su propio cuerpo policial, que llámese la policía fiscal, o llámese pues el FBI, o llámese, son cuerpos propiamente que dependen de la fiscalía, no dependen del Ministerio de Gobierno, que en el Ecuador ha sido lo tradicional. Ese es un punto que creo que es importante. Hoy en día es verdad que se nota que hay un apoyo de parte del Ministerio de Gobierno, es evidente, lo hemos visto, con respecto a acciones que está tomando la doctora, la fiscal, pero es porque entiendo que hubo un convenio y ha habido de alguna forma esta buena química, pero mañana puede ser que eso no exista, es decir, no vamos a estar dependiendo de la buena voluntad del ministro de turno para poner a las órdenes de la fiscalía, cualquiera que sea el nombre del próximo fiscal, todo un cuerpo de investigadores, de peritaje, de forenses, etc. Entonces, esa es más o menos la idea que tendría que venirse luego más adelante, desarrollarse, pero lo que buscamos con la autonomía de la fiscalía a nivel constitucional es básicamente dar el primer paso que creemos que es necesario. Ahora, el otro tema que es el más complejo, que es el de la reestructuración de la función judicial, perdón, de la función legislativa, voy a tratar de resumirlo porque es una cosa bastante compleja, pero vamos a tratar de resumirlo. Lo primero que vamos a mencionar es que la reforma implica una reducción del número de asambleístas, llamémosle por ahora de legisladores en general. El Ecuador hoy tiene 137 legisladores, creemos que es un número que puede ser reducido sin afectar la proporción que debe haber natural entre una sociedad y sus representantes. No estamos buscando, pues, yo sé que hay personas un poco extremistas que quisieran o que se desaparezca la legislatura o que se reduzca pues, a un número exiguo de 70 o 50 personas. No se puede. Un país de los millones de habitantes que tenemos no puede ser representado por un órgano demasiado reducido. Pero con la reducción que estamos proponiendo, que es básicamente bajar el número de los diputados provinciales y de otras elecciones, y que ya las vamos a explicar más adelante, se baja el número de la Cámara, digamos, en general, a un número razonable que bordea las 108, 109 personas, más o menos. Ahora bien, vamos a ver la segunda gran reforma, es que, bueno, otra reforma que va por el mismo sentido es eliminar a los asambleístas sustitutos o los alternos o los suplentes que se llaman, ¿verdad? Estos legisladores suplentes, realmente en el Ecuador no necesitamos tener 137 legisladores suplentes. Yo sé que no son un costo, al menos creemos que no son un costo económico, porque solamente ellos en el momento en que reemplazan, pero sí es verdad, y lo hemos vivido en el Ecuador, que estos señores que no se los conoce, que son personas que no aparecen realmente o no se le da la importancia en la papeleta, no juegan un rol muy transparente, al menos en la mayoría de las ocasiones. Los suplentes son muchas veces utilizados simplemente para que vayan
a las sesiones, a votar como no le gusta votar al principal. Hay muchas prácticas no muy transparentes con respecto al suplente. El día de mañana, si llegase a fallecer o a ausentarse un legislador, bueno, pues se ausentó, pues si no fue a la sesión, no votó, que le dé una explicación al partido o a la provincia que representa. Si tuvo que irse de viaje, pues se fue de viaje y no pudo asistir a las reuniones, tendrá él que responder ante sus electores. Nosotros no podemos tener 137 personas que tienen, al final del día, tienen algún tipo de poder, ejercen un tipo de presencia política, estoy seguro que tienen un carnet por ahí que dice que son diputados suplentes. Es para darle más transparencia. Si yo elijo a fulano de tal, yo quiero que esa persona sea mi representante y solamente esa, y no esté yo conociendo de pronto que hay un suplente que va y vota como yo no quisiera que vote, pero el principal dice, bueno, es que sí votó el suplente y yo no le puedo decir que vote diferente. Este tipo de maniobras vamos a tratar de eliminar. Entonces tenemos una reducción también de 137 diputados suplentes. La segunda reforma que debo explicar y que es parte de supongo que ya ustedes algo han conocido, es que vamos a tener dos cámaras. Hoy en día hay una sola cámara que se llama pues Asamblea Nacional, y esta cámara concentra todas las funciones que se le asignan a la legislatura y que básicamente son muchas, pero les voy a mencionar tres. Son encargadas de la designación de altos magistrados del Estado, una vez que ya se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Tienen la potestad de aprobar tratados internacionales, discutirlos y aprobar tratados internacionales. Tienen obviamente la potestad de aprobar leyes. Tienen la potestad, la asamblea misma, de iniciar la fiscalización, obviamente, pero también de enjuiciar políticamente a ministros o inclusive hasta el presidente de la República. El problema de esta última función es que, como ustedes saben, la misma Cámara hace de juez y parte, porque la acusación que se presenta contra el ministro, en estos días se está hablando, por ejemplo, de un posible juicio al ministro de Salud o a la ministra de Gobierno, y ustedes van a ver que es una parte de la Asamblea representada en la Comisión de Fiscalización la que arma, llamémoslo así, el sumario, ¿no? Arma la acusación, y la misma Asamblea es la que vota sobre la propuesta de enjuiciamiento. Esto causa un exceso de funciones y creemos que eso deberíamos volver al sistema que tuvimos una ocasión en la que la propuesta, la acusación, la propone una Cámara, pero la otra Cámara es la que hace de juez y resuelve si es viable o no la acusación. De esa manera como que tenemos un poco más de cabeza fría. Bueno, en fin, creemos que la legislatura concentra demasiadas funciones y le puedo enumerar más todavía, aprobar presupuesto, etcétera. Y realmente más eficiente sería reasignar funciones, ¿verdad?, a dos cámaras que funcionen de alguna manera, pues, separadas, pero de alguna manera también en coordinación. Entonces volveríamos a tener doble cámara con algunas diferencias. La más importante es que la Cámara del Senado que se está proponiendo no se elige a nivel provincial. No se elige a nivel provincial. Y el Ecuador necesita superar la fragmentación provincial que lamentablemente tenemos en el país. Y estos senadores van a ser elegidos por votación nacional, por lista nacional de 30 senadores. Hoy en día, ustedes saben que hay 15 asambleístas nacionales que van a la asamblea con elección a nivel nacional, no a nivel provincial. Y lo curioso, y hasta cierto punto, pues, que una cosa que no calza bien, disfunciona, es que estas personas, hombres o mujeres, al llegar a la asamblea, ejercen iguales funciones que aquellas personas que han sido elegidos por provincias. Entonces, no hay un reconocimiento, si ustedes quieren, a una persona
le puedo dar el nombre de la doctora May Montaño, que fue elegida a nivel nacional. Ella tiene iguales funciones, derechos, deberes, etcétera, que el diputado o la diputada de la provincia de Esmeralda. Entonces, es una situación media extraña de que alguien que ha sido elegido a nivel nacional no tenga algún tipo de, no llamémoslo de privilegio, pero un tipo de funciones que vayan acorde pues con el número de electores que le han enviado, lo han elegido. Bueno, eso se va a arreglar porque en la Cámara Alta, llamémosle así, o el Senado, va a tener solamente, primero, 30 senadores, y los 30 van a venir de una elección nacional. ¿Qué estamos tratando de hacer con esto? Tratamos de fomentar liderazgos nacionales. El Ecuador, siendo un país tan pequeño, lamentablemente tenemos muchas fisuras, mucha fragmentación, y yo creo que ha contribuido mucho el hecho de que el buen peso de la legislatura tiene un origen eminentemente provincial, sin tener que, yo no estoy tratando de alguna manera tener una connotación negativa a los diputados provinciales, ¿no? Yo conozco a algunos de ellos, son personas brillantes por la provincia de Tungurahua, siempre ha tenido buenos diputados provinciales, pero la idea es que el Ecuador sí tenga una cámara, un órgano en la que se llegue por votación nacional e ir formando grandes movimientos a nivel nacional. La Constitución de Montecristi lamentablemente fue en la vía contraria, y tenemos por eso movimientos políticos, ya no partidos, que basta tener ahí unos cuantos simplemente simpatizantes. Se fue fragmentando. Tenemos ahora, se pueden crear diputados regionales, se pueden crear movimientos regionales, no tienen que ser ni siquiera provinciales, y entonces se va haciendo como, disculpen la palabra, pero como tenemos cacicazgos, ¿verdad? Cacicazgos aquí, cacicazgos allá, y eso creemos que no es saludable para el futuro del país. Porque una cosa importante de esta reforma no tiene dedicatoria, no tiene que vamos a favorecer al señor, a tal persona, o vamos a desfavorecer a alguien o a crear un obstáculo. Esta es una reforma que mira al Ecuador a largo plazo, y yo creo que eso debería ser un motivo de reflexión. Entonces, vamos a tener una Cámara Alta de 30 senadores elegidos por votación nacional que durarían 4 años en su función. Y vamos a tener una Cámara de Diputados, una Cámara de Representación Provincial, ¿verdad? Elegido como se elige ahora por votación, pero con la diferencia que vamos a elegir solamente a un diputado por provincia, más el número de diputados por cada fracción, porque obviamente hay provincias como Pichincha que tienen mucha más población que la provincia de Bolívar, entonces se merece que tenga obviamente más diputados, pero va a haber el sistema de proporcionalidad que lo hemos tenido en el Ecuador por toda la vida. Entonces vamos a tener una Cámara Baja, una Cámara que represente a nivel provincial, y una Cámara Alta a nivel nacional. Y vamos a reasignar las funciones que hoy tiene la única asamblea para que sea más eficiente, ¿verdad? Entonces, el Senado, por ejemplo, va a ser el encargado de la designación de las altas autoridades del Estado. Para ser senador se necesita tener más edad que para ser diputado, etcétera. Y va a durar 4 años. El diputado de la Cámara Baja va solamente a durar 2 años, etcétera. Entonces, va a haber una cierta diferencia. El Senado es el encargado de aprobar los tratados internacionales. El Senado será el encargado de enjuiciar políticamente una vez que conozca la acusación que le presenta la Cámara Baja, y así por el estilo. No los quiero pues aburrir porque yo encantado les voy a dar el proyecto más adelante, pero va a haber una reasignación de funciones. Va a haber en algunas cosas van a trabajar juntas, obviamente, pero en otras van a trabajar por separado, para de esa manera darle un poco más de eficiencia al tema. Entonces, reducimos el número de diputados, y a su vez estos se van a dividir en dos cámaras, y cada cámara va a tener funciones diferentes y van a ser elegidos de manera diferente, para que de esa manera vayamos creando, como les decía,
a nivel nacional una conciencia de que el país necesita liderazgos a nivel de todo el Ecuador. El otro cambio que creo que es importantísimo, es muy importante, es que se propone que se elijan a los diputados, ya sea a los senadores o a los diputados en la Cámara Baja, en la segunda vuelta electoral, no en la primera vuelta electoral. Esta es una reforma que va a tener un impacto importante a largo plazo nuevamente en el Ecuador. Lo tuvimos, no sé si ustedes recordarán, en el año 79, cuando se inauguró la democracia luego de la dictadura militar, en las reformas que se introdujeron a la legislación electoral, era esa una de las reformas más importantes, eran dos realmente. Por primera vez entramos al sistema de balotaje, es decir, que tenía que haber doble vuelta electoral para presidir al presidente de la República, pero en la segunda vuelta electoral es que se elegían a los diputados. Por eso es que ese Congreso de aquella época, del año 79, 80 hasta el 85, prácticamente, tuvo personalidades importantes porque los candidatos a la presidencia de la República que no pasaron a la segunda vuelta pudieron optar para ser candidatos a la legislatura, y así fue como tuvimos en esa legislatura a gente como el doctor Raúl Clemente Huerta, al doctor Rodrigo Borja Ceballos, al abogado Hurtado, es decir, todas aquellas personas que de gran mérito, de distintas ideologías, pero que habían participado en la campaña como candidatos a la presidencia en la primera vuelta, que no lograron pasar a la segunda, porque solamente pasaron el arquitecto Durán y el abogado Roldós, pero ellos se ubicaron. Entonces, ese liderazgo no se muere. Hoy en día, ustedes se dan cuenta que una vez que se acaban las elecciones y todas aquellas personas que quisieron llegar a la presidencia, que de alguna manera empujaron la votación e hicieron una presencia a nivel nacional, quedan sacrificadas por 4 años más. No pueden hacer, a menos que quieran ser de alguna otra función en la función ejecutiva, pero no se puede promover así la carrera política que es tan necesaria para el Ecuador. En todo caso, la elección en segunda vuelta también ayuda a evitar la fragmentación que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta electoral ya están las cartas echadas, ya hay dos tendencias, ya hay 2 candidatos, hay 2 direcciones que va el país, por un lado o por el otro. Y de esa manera se facilita alinearse las fuerzas parlamentarias atrás de uno o atrás del otro. Y de esa manera, cuando se llegue al gobierno, va a ser más fácil para el gobernante que ganó las elecciones tener ya no solamente el apoyo de su movimiento, de su partido político, sino de aquellos que de alguna manera formaron una coalición para entrar a la segunda vuelta con el uno o con el otro. Entonces son pequeños incentivos que se dan, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué sucede? En el fondo, ustedes ven este espectáculo de tener, ya no sé cuántos, porque a veces se retiran, pero más de 10 candidatos, y llegamos a tener 18 en un momento determinado y luego se han ido retirando. Pero, ¿por qué? Porque en el fondo lo que están haciendo es apostando a la segunda vuelta de alguna manera, no digo chantajear, pero de alguna manera presentarse. Cada una de estas personas se van a presentar ante el uno o ante el otro diciendo yo tengo este número de escaños y a ver qué me das para que yo pueda entonces apoyarte en la segunda vuelta. Eso hay que evitar eso ahí. La primera vuelta tiene que ser para elegir al presidente de la República y en la segunda vuelta obviamente elegimos de los 2 contendores al finalista, pero ya en ese momento echamos la baraja parlamentaria. De esa manera, en el caso de Jaime Roldós, ustedes recordarán, si hubo una pugna de poder, no fue por el sistema funcionó bien. El partido de gobierno, el CFP, sacó una votación excelente y la izquierda democrática, que de alguna manera iba a funcionar, era afín o al menos no comulgaba con el movimiento del arquitecto Durán, también sacó una presencia importante en la legislatura. Hubiera sido más fácil. La crisis del abogado Roldós se debió a un problema interno con el CFP y con el señor Bucarán, etcétera, pero sí funcionó la regla. Lamentablemente, esta reforma electoral que era tan importante en el Ecuador, se reformó, se eliminó. Se eliminó
a pedido y a presión de los partidos minoritarios, de los partidos pequeños, que veían que iba a tener un problema más adelante, porque si se seguía eligiendo en la segunda vuelta al Parlamento, poco a poco el electorado ecuatoriano iba a ir buscando ya pocos partidos, ¿verdad? 3 o 4 máximo, porque eran los más probables de ganar y podían embarcarse en una sola tendencia, ¿verdad? Entonces, curiosamente, fíjense, eso fue, de alguna manera hubo una presión muy fuerte al presidente Hurtado, inclusive creo que fue por los mismos miembros de su partido que veían que su futuro iba a estar un poco afectado por este sistema y de otros partidos pequeños, sobre todo partidos de izquierda, se eliminó. Fue una pena, se eliminó y comenzamos a elegir a partir del siguiente periodo a los diputados en la primera vuelta electoral, con lo cual los dos candidatos llegan con la mesa ya puesta, ¿verdad?, a nivel parlamentario, y no es bueno eso de ahí. En la elección en la segunda vuelta es el sistema francés, el sistema en Chile, donde muchos países no es tampoco una cosa que se nos ha ocurrido así descabelladamente. Esa es otra reforma. Luego hay otras reformas que son importantes con respecto al trabajo de la legislatura. Vamos a eliminar la muerte cruzada. Yo creo que esa es una atribución muy peligrosa en manos del presidente de la República. No va de la mano con el sistema presidencial. Es crear ahí un agujero, una puerta de oportunidad para causar una crisis institucional. Hay otras formas de resolver los problemas que no sean pues esta amenaza de disolver al Parlamento y de convocar a nuevas elecciones. Yo creo que eso no nos hace bien. Se aclara bastante el tema del juicio político al presidente de la República, se elimina el requisito de que la Corte Constitucional emita primero una autorización para enjuiciar al presidente. La Corte Constitucional no tiene que inmiscuirse, exponerla a la Corte, exponerla, digamos, a un juego político que es más bien de la legislatura y no debería realmente introducirse en este tema. Y hay otras reformas por el estilo. Lamentablemente, yo les decía, la Corte Constitucional sí nos objetó un par de reformas que habíamos nosotros propuesto en el proyecto original. Una de ellas era la de subir la edad para ser diputado, y la otra era la de exigirle a la candidatura, a los candidatos a senadores, que tengan un título profesional y un número de años de ejercicio profesional. El argumento de la Corte, y no fue de mayoría, porque sí hubo un voto salvado importante de una de las magistradas, es básicamente un argumento que yo sí se lo he escuchado, ¿no? De que ese tipo de requisitos de alguna manera contradice el principio democrático, ¿verdad? De que debemos tener todos una igualdad de participación, de derecho a participar, más allá de que si hemos tenido la suerte o no de tener pues una educación superior, etcétera. Y entre paréntesis, ustedes puedan ver, se recuerdan de que hoy en día tener un título universitario pues tampoco es una garantía de que las personas van a actuar de acuerdo pues a cánones de seriedad, etcétera. Pero en todo caso, nos eliminó eso y nos eliminó también la exigencia o la inhabilidad que podrían tener quienes hayan estado ya llamados a un juicio penal para ser legisladores. Esa sí es una lamentable posición de la Corte, que yo espero que se reverta más adelante. De alguna manera hay que volver a insistir, hay que dar más argumentos. Yo creo que ese es un tema que tiene otra connotación. La Corte confunde ahí el derecho a la inocencia, que tenemos todos, la presunción de inocencia, con un requisito que más bien no cuestiona la presunción de inocencia en materia penal, pero lo que queremos es tener requisitos de carácter más bien de probidad. Y ahí hay una contradicción. Una persona que ya ha sido llamada a un juicio penal que está en trámite, no parecería que tenga pues una hoja de vida lo suficientemente probada. Pero en todo caso, el proyecto está ahí, va a ser discutido pues en pocos días, no pocos días, en unas semanas más,
y vamos a ver qué sale de ahí. ¿Qué posibilidades tiene, qué márgenes tiene la Asamblea para, entre comillas, dañarnos el proyecto? Es un misterio porque la Constitución mal escrita que tenemos no nos ayuda, no hay una línea clara, simplemente habla de aprobar el proyecto, no dice con cuántos votos. Lo que sí es cierto es que en el artículo primero de la Constitución habla de que el pueblo, nosotros como los ciudadanos, ejercemos directamente también la democracia. Y esta es una iniciativa que sale de la ciudadanía, va a salir de la ciudadanía. Entonces no veo que pueda realmente la Asamblea echarle mano y hacerle cambios al proyecto, porque ella tiene como Asamblea otro mecanismo, otra herramienta, otra avenida por la cual ella puede transitar si mañana quisiera hacer una reforma constitucional, pero no puede afectar una decisión de 300.000 personas que lo que quiere es poner el proyecto a conocimiento del resto del país y pedir que lo aprueben simplemente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Esperemos no entrar en un pequeño roce con la Asamblea. Tenemos siempre la posibilidad quizás de ir luego a la Corte Constitucional a que dirima, pero no quisiéramos ponerle más, adelantarnos a lo que pueda suceder. En todo caso, este es un proyecto de reforma, no toca otros temas. Entiendo que hay otros temas que son importantes, son necesarios para el país, pero tampoco podíamos nosotros expandirnos en el número de temas porque entonces se complicaba mucho la conversación con la ciudadanía, la campaña. Van a decir, bueno, ustedes quieren cambiar todo, explíquenos bien. Mire que ya estos 3 temas ya son ya de por sí un poquito complicados, así que no quisimos abusar, si se quiere, de la posibilidad de ir. Yo creo que con el tiempo nosotros necesitamos irle haciendo ajustes a esta Constitución. Lamentablemente esta Constitución es una Constitución que básicamente es un plan de gobierno. Un plan de gobierno de un partido político, de un movimiento, de una ideología, ¿no? Entonces, esta Constitución baja, ya no solamente se queda en los principios generales, sino que inclusive impone políticas públicas. Y eso es un peligro, porque el país puede cambiar de opinión, puede encontrar que tiene otras alternativas. Por ejemplo, cómo alcanzar la igualdad o el bienestar de los ciudadanos. Bueno, hay varias teorías. La una es la del socialismo, la otra es el capitalismo liberal, la otra es la de la socialdemocracia, la otra, vaya usted, mañana pueden salir otras decisiones y esas decisiones las tenemos que tomar nosotros, los ciudadanos, cada 4 años vamos a las urnas y votamos para que el país vaya por un lado o por el otro. Pero aquí lo que sucedió en Montecristi es que los que redactaron la Constitución se encargaron no solamente de redactar una Constitución como está bien, como todo el mundo la tiene, sino que ya nos dictaron una serie de políticas públicas que respondían a una visión propia del movimiento que ganó. Es decir, esta no fue una constitución en general para que dure y perdure, tiene que ser pensada en la oposición. Tiene que ser pensada que algún día no van a gobernar la mayoría, que algún día ellos van a ser minoría y la minoría va a ser mayoría. Cuando no se piensa eso, es que realmente es una constitución pues dogmática, ideológica, ¿verdad? Que fomenta el autoritarismo. En una democracia, pues las minorías de hoy son mayorías de mañana y viceversa, pero no podemos constitucionalizar, ¿verdad?, un cambio de opinión del país. Entonces ahora nos vemos abocados, por ejemplo, y ahí hay unas preguntas, de que qué hacemos con la dolarización. Porque resulta que a estos señores se les ocurrió poner que en el Ecuador va a haber política monetaria cuando ya había avanzado y ya se había pues institucionalizado el sistema de dolarización. Pero al poner eso ya de alguna manera están mandando el mensaje de que el Estado puede de algún momento salirse de la dolarización e imponer una política monetaria. Y así por el estilo. Hay otras cosas que podemos discutir, pero básicamente una constitución tiene que reflejar lo que habíamos dicho, unas reglas mínimas de respeto a los derechos personales, individuales de la sociedad,
organizar el poder, distribuir, van a haber 3 poderes, o si quieren más, lo que sea, y luego la manera como esto se reforma. Lamentablemente el sistema de reforma que tenemos es muy rígido, porque vean de alguna manera la maldad. Hicieron una constitución que era el reflejo de una visión de un grupo de personas, ¿verdad? Y a su vez complicaron las reformas, la hicieron difícil, la hicieron complicada, la hicieron muy rígida. Y lo que estamos haciendo es eso, precisamente utilizar un camino. Es más, hay hasta posibilidad de que ciertas reformas constitucionales que se quieran hacer más adelante, la Corte Constitucional puede ponerse estricta y decir, no, para eso se necesita una asamblea constituyente. Yo no le puedo hacer eso. Por ejemplo, si nos quisiéramos volver a insistir en aumentar el número de años para ser diputados, la Corte usó el argumento de la progresividad de los derechos, que son absurdos, ¿verdad? Porque nadie le está quitando el derecho a las personas a ser candidatos, ni se está usando el color, ¿verdad? Sino simplemente la edad. Bueno, el argumento de la progresividad quisiera decir que si yo quiero insistir en eso, la Corte me podría decir, vaya a hacer una asamblea constituyente. Y no es el caso, porque eso nos paraliza el país, nos pone en una situación. Entonces creemos que sí es posible hacer reformas y enmiendas focalizadas poco a poco. Más adelante podría haber una gran reforma en la parte económica, en la parte de la descentralización para robustecer a los municipios, y así por el estilo podríamos ir de a poco avanzando, pero creemos que esta reforma sí toca un par de temas, hay 3 temas que creemos que son importantes. Bueno, yo quisiera parar aquí de tener y más bien escucharles a ustedes, pues tengo aquí unas preguntas, las podemos contestar más adelante, pero es básicamente pues conversar con ustedes. Me parece que he abordado algunas de las cuestiones que me han presentado. Efectivamente, el doctor Vergara, es muy buena su pregunta si se refiere con respecto a la dolarización. Mi criterio es que preferiblemente eliminemos ese artículo de la Constitución, el 303, que le da al Estado la posibilidad o al gobierno de tener política monetaria, o reconozcamos en la Constitución la dolarización como tal. Preferible, mejor decir, de frente. En el Ecuador, la moneda va a ser el dólar de los Estados Unidos de América y la ley se encargará de la regulación, etcétera, etcétera. Había una pregunta con respecto al proceso de reformas constitucionales, ya se los he explicado. Había una preocupación con respecto a la posibilidad de que la Asamblea modifique el proyecto. Es una posibilidad, vamos a estar atentos. No sería legal, no sería constitucional, pero es un problema grave que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Es difícil esto de regresar a la Constitución del 98. Yo entiendo el afán, me parecería como que es una solución más rápida, pero es que la Constitución del 98 no existe. Ya está derogada, entonces no se puede realmente, técnicamente, habría que ponerle ¿cómo se llama?, al elector toda la Constitución y decirle, usted aprueba todo esto, pero la Corte Constitucional, que tiene que dar el dictamen, lo más seguro es que va a decir, no, pues entonces usted convoque una asamblea constituyente. En fin, son algunas de las inquietudes, si tienen otras o si las que yo he abordado todavía les abren algunas dudas, evidentemente estoy encantado de atender sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctor. Una amplia explicación acerca de los cambios que requiere esa Constitución. Y entiendo también que sus respuestas, o mejor dicho, las respuestas ya están dentro del mismo contexto de la conferencia, de aquellas que fueron preformuladas. A continuación, vamos a dar lectura en forma aleatoria, con la ayuda de Alexis y con la ayuda de Carlos León, de las preguntas que están puestas en el chat para que cada una tenga su respectiva respuesta. Adelante, Carlos, por favor. Buenas noches. Gerson Cabezas pregunta, en este proyecto de 2 cámaras, ¿se proponen requisitos mínimos para el candidato a senador?
No, solamente se eleva el número de años. Me parece que son 40 años que se requiere para ser senador. Lamentablemente, como le digo, la Corte no aceptó el requisito del título profesional y de los años de experiencia profesional. Así que eh, eh, tenemos que elegir bien, eso es todo. Nosotros también depende mucho, depende de los partidos políticos y depende de los ecuatorianos. Mire, si hubiéramos puesto ahí que se necesita tener doctorado o lo que sea, no, eso no soluciona el problema. El problema del Ecuador es otro, es un problema político que no todo pasa por la Constitución, pasa también por nosotros, por la forma de ser que tenemos, por esta forma un poco de abandono que tenemos de la vida política, de la vida pública, la manera de verla como algo siempre negativo, siempre sucio, siempre algo que no debemos involucrarnos, algo que tenemos hasta miedo. Y es verdad, tiene razón. Yo creo que son temores justificados, pero tenemos que cambiar, ¿no? Eso tenemos que cambiar. Así que no, la respuesta es que no existen unas calificaciones especiales. Adelante, Alexis. Alexis. A ver, hasta tanto Diego Durango pregunta, ¿cree que podrán tener mayoría en el Congreso para aprobar el plebiscito propuesto? A ver, una discusión que existe es que no sabemos qué mayoría se requiere. Ahí en el debate parlamentario, me olvidé de decirles, vean, en las horas que duró el debate parlamentario, estuvimos siguiéndolo, la mayor ataque vino de parte de los diputados de provincias. Ellos ven como una amenaza el hecho de que haya un Senado, porque ese Senado va a ser compuesto a nivel nacional, se elige a nivel nacional. Ellos parecería como que ven en la actual estructura, que es fragmentada, mayor poder. Obviamente el discurso lo revistieron de un problema más bien de justicia, de reivindicación de las provincias, etcétera, que no es realmente un discurso serio, ¿no? Porque aquí no se está proponiendo que el Senado sea de aristocracia, ni que tengan, pues, porque tengan dinero o algo, nada por el estilo, ¿no? Es verdad que en el pasado hasta el año 79, cuando ya hubo la nueva constitución que eliminó el Senado y quedamos con una sola cámara, el Senado tradicional del Ecuador sí tenía un vicio de aristocracia, de alguna manera, oligárquico, porque habían senadores designados por las cámaras de la producción, de la costa y de la sierra. Luego se agregaron a de las universidades. Llegamos a tener senadores por las Fuerzas Armadas, llegamos a tener senador por las centrales de obreros, es decir, era casi una especie de sistema corporativo y realmente no eran de elección popular, pero ese no es el Senado que estamos proponiendo ni de lejos, ni de lejos. Es un Senado democrático elegido por el pueblo y sometido a cada 4 años, pues si se van a la casa o no. Son de reelección indefinida, obviamente, porque la idea es que se vaya formando una clase política en el Ecuador. Pero sí, esa es la idea de tener la doble cámara. Permíteme ayudarte, Carlos. Álvaro Moreno indica, ya hemos vivido que la fiscalía subordinada al gobierno es funesta. Si se le da autonomía total, ¿hay contrapeso de control? Sí hay un contrapeso porque la fiscalía, el fiscal general del Estado va a responder ante el Senado por si comete algún tipo de abuso de poder, punto 1. Punto 2, la fiscalía va a tener en su estructura interna, va a haber una suerte de cuerpo colegiado para que no sea solamente el fiscal como una personalidad autónoma, digamos, autoritaria, va a haber ahí cierto, pero créame que en la democracia tenemos que apostarle a la gente y a la seriedad, ¿no? Es un sistema difícil, es un sistema
como decía el primer ministro Churchill, ¿no? No es el mejor de los sistemas, pero no veo otro que sea mejor que este. Sí, al alejarla a la dependencia, a la autonomía, el riesgo que usted señala es verdad, que podríamos tener ahora a una institución sin descontrolada, digamos, como que vamos a crear un monstruo. Pero no, porque tenemos el control que va a ejercer el Senado. No son inmunes, no están por encima de la ley, el fiscal, y siempre la ciudadanía tiene derecho, pues obviamente, a iniciar acciones contra la fiscalía si de alguna manera pues afectan su honor o su patrimonio. Adelante, Carlos. Gerson Cabezas pregunta, ¿se propone algo sobre el Consejo Nacional Electoral? No, y esa es una buena pregunta y una buena reforma. No, este es un tema que como les decía, si le añadíamos cosas, y sé que hay cosas que reformar todavía en la Constitución. Yo sé que para muchos las reformas constitucionales no son la solución, obviamente. Hoy en día tenemos un problema económico gravísimo, pero yo sí creo que es necesario, no es suficiente. Pero sí, las reglas que hemos heredado de los últimos 10 años sí nos han causado un grave problema en el Ecuador. No digo que es la única explicación, pero sí fue un factor importante. Lamentablemente no incorporamos ninguna reforma al Consejo Nacional Electoral. Ojalá que la próxima reforma aborde la necesidad de tener algún día una institución electoral, cualquiera que se llame, imparcial y que podamos confiar. Rodrigo Ibarra indica, recuerdo que en uno de sus estupendos artículos de opinión del Universo, usted describía al expresidente como il capo di tutti capis. Si me equivoqué en la expresión, mil disculpas. ¿Cree usted que los profesores de la Universidad de Valencia que asesoraron a este grupo armaron toda esta intríngulis jurídica y capaz que para salir de todo esto es regresar a la Constitución del 98? Hay algo de verdad en eso. Yo sí creo, es todo un enjambre y un laberinto. Por ejemplo, el abuso de las leyes orgánicas, ¿verdad? Las leyes orgánicas, de acuerdo con la Constitución del 98 y la Constitución, de alguna manera también el 2008, establece ciertos objetos para ciertas cosas simplemente. El gobierno abusó y comenzó a llamar orgánica una cantidad de leyes. ¿Con qué idea? Con la idea que sean más difíciles de reformarse en el futuro, complicarle la vida, amarrarle las manos a las futuras generaciones o a los futuros ecuatorianos que se topan con una ley que es complicada, que se requiere de un quórum más alto. Sí, yo creo que en buena parte hay una perversa inspiración. Por ejemplo, todo el tema de la progresividad de los derechos, este excesivo énfasis en los derechos y la poca y escasa énfasis en las obligaciones de los ciudadanos, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema que merita discutirlo. No estamos de acuerdo con gobiernos autoritarios, todo lo contrario, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, el tema de las personas que han cometido faltas graves en su vida, que están siendo enjuiciadas, no puede ser que no podamos prohibirles que hasta mientras, por último, no concurran, no sean candidatos toda esta filosofía de los derechos dice no, porque hay que promover los derechos, Y la otra es el costo económico. Hay muchos derechos que tienen un costo económico y no siempre es posible atender económicamente esas pretensiones. Carlitos, tal vez la última pregunta, por favor. Fidel Tinajero dice la Constitución que el Estado debe garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción, y entre otros, el que el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido. Los cambios planteados ayudarán a resolver los problemas como los que atraviesa hoy nuestro país, como es el de la crisis económica, de salud y el caso del IES, de la Convemar, de la corrupción, entre otros.
No necesariamente, no voy aquí a pecar de demagógico y decir que nuestra reforma va a solucionar estos problemas, pero sí puede ayudar, sí puede contribuir. Por ejemplo, en la medida en que fortalecemos a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, de la Nación, en la medida en que la Fiscalía comience a actuar de una manera ya profesional, alejada de la dependencia del Ejecutivo o peor, bajo la tutela del Consejo Nacional de la Judicatura. Hoy en día la fiscal general, por ejemplo, aunque usted no lo crean, no tiene la posibilidad de nombrar fiscales. Solamente creo que le han dado la posibilidad de nombrar unos pocos asesores, pero el resto de los fiscales vienen nombrados por el Consejo de la Judicatura. Entonces, no hay una jerarquía, no hay una línea de mando que le garantice a la fiscal pues tener cierta... En la práctica creo que sí la tiene, no solamente por su prestigio ético que tiene la doctora Salazar, sino que porque al final del día, pues, pero técnicamente esos fiscales han sido seleccionados no por la fiscalía, sino por otro organismo. Eso podría ser una contribución, no a solucionar todos los problemas, pero creo que sí ayudaría. Con respecto al tema económico, yo sí creo que podría facilitarnos a los ecuatorianos tener más transparencia en quiénes son nuestros gobernantes y quiénes están en la función legislativa. La elección en la segunda vuelta de los diputados y de los senadores va a ser un cambio importantísimo. Yo tengo mucha fe en la eficiencia de ese cambio. Vamos a ver, ojalá que sea aprobado. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a seguir visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo b77fundacion@gmail.com.